Hola juristas y estudiosos del derecho, es un gusto compartir de nuevo esta Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia en su apartado número 2, en el cual veremos el inicio del proceso de protección de esa niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos o con la amenaza de estar vulnerada en sus derechos, y de esa manera tendremos la posibilidad de conocer incidencia que conlleva específicamente este proceso de protección. Y cuando nosotros tenemos esta parte de las amenazas o las violaciones a los derechos de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, debemos de considerar apartados específicos que en anteriores videos hemos tenido la posibilidad de poder tener a bien, poder estudiarlos y de esa manera poder entender la parte específica de cómo es que se inicia cuando existe una vulneración de esos derechos de la niñez y la adolescencia. Y estas causas nosotros las vamos a encontrar en 3 de sus apartados específicos que corresponden a las causales o a las posibilidades que darán origen a este proceso de protección, dentro de los cuales tenemos la acción o la omisión de cualquier miembro de la sociedad o del Estado, la falta o omisión o abuso por parte de los padres, tutores o responsables de cada uno de los niños, niños o adolescentes, y las acciones u omisiones contra sí mismo. Estas 3 causales que nosotros encontramos en el artículo 75 de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia son las que darán origen específicamente a este sistema de protección. Y cuando nosotros tenemos la obligación estatal, hace referencia de que el Estado de Guatemala debe de velar. En su artículo número 76 hace referencia de que el Estado de Guatemala debe de velar porque esos derechos de la niñez y la adolescencia y las instituciones públicas y las instituciones privadas deben de buscar los mecanismos idóneos para que ese derecho de la niñez y la adolescencia deba de respetarse. En la parte de la coordinación, esa derivación que debe de tener el Estado de Guatemala para poder atender a aquella niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos y diseñar políticas, implementar políticas de atención y de esta parte específicamente en el respeto de la niñez y la adolescencia en cada uno de sus derechos. El impulsar y ejecutar todas las acciones necesarias como ente específicamente tutelar de derechos, la niñez y la adolescencia, el Estado debe de conformar esa práctica y ejecutar y impulsar todas las acciones para este sistema de protección, establecer y diseñar específicamente coordinaciones interinstitucionales para brindar una atención propia e idónea para todo lo que corresponde a la protección integral de este niño, niño o adolescente y su tutelaridad específica con lo que es el interés superior del niño. Cuando hablamos de la jurisdicción y la competencia en su creación y manifestación, hace referencia al artículo 98 de que se deben de crear jueces o judicaturas de que deben de conocer el proceso de niñez y adolescencia. Y en eso encontramos jueces que conocerán de niñez y adolescencia, de adolescentes en conflicto con la ley penal, de control de ejecución de medidas y la sala de la Corte de Apelaciones de la niñez y la adolescencia, y cada uno que conlleva un rol incidental en cada uno de las etapas del proceso de protección y adolescentes en conflicto con la ley penal. Nosotros tenemos acá que en la competencia por razón de territorio se deberá determinar específicamente cuando se tenga un proceso de niñez y adolescencia el artículo 101. Y en el artículo 101 hace la referencia que para los niños, niños y adolescentes cuyos derechos sean violados o amenazados, se debe determinar como primera posibilidad por el domicilio de los padres o los responsables, el lugar en el que residen en la circunscripción departamental y municipal, por el lugar donde se encuentren los niños, niños o adolescentes cuando les falten sus padres o responsables. Y C, por el lugar donde se realizaron los hechos que da origen específicamente al sistema de protección y al proceso inmediatamente de protección de niñez y adolescencia. En ese sentido, cuando nosotros tenemos la competencia por territorio, hace un apartado y otra posibilidad para los adolescentes en conflicto con la ley penal por el lugar en el cual se circunscribieron los hechos que dan origen a la transgresión de la norma penal y por ende la persecución en el sentido de la interposición de medidas de seguridad que conllevarán el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal.
A través de este proceso de medidas conocerá las atribuciones de los juzgados de paz de conformidad con el artículo 103 de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que son atribuciones de los juzgados de paz en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, la protección de los derechos de estos niños. Y en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal, son la parte que conocerán los jueces de paz. Y en materia de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, conocerán y resolverán las solicitudes de medidas cautelares que sean necesarias para el cese o amenaza o violación de un derecho humano de la niñez y la adolescencia. Y como siguiente apartado tenemos cuando la supervisión y la ejecución de las medidas cautelares y definitivas que el juez que dicta las resoluciones les sea solicitadas. Y también de esa manera, una vez decretada la medida cautelar, el expediente debe de ser remitido a primera hora siguiente, día hábil y horario hábil, para el juzgado que conocerá específicamente el sistema de protección, ya que el juzgado de paz conoce a prevención y remitirá las actuaciones al juzgado de niñez y adolescencia correspondiente. Y las atribuciones de los juzgados de la niñez y la adolescencia en el artículo 104 de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia hace referencia de que una de sus atribuciones es conocer y tramitar y resolver aquellos hechos o casos remitidos por denuncias o conocidos de oficio que constituyan una amenaza o una violación a los derechos de la niñez y la adolescencia. B, cuando sea necesario conocer o tramitar y resolver todas aquellas conductas que violen la ley penal que sean atribuidas a personas que contemplen una edad menor a los 13 años, que contemplan específicamente en ese grupo etario del artículo 2 de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, lo que corresponde a la inimputabilidad de la niñez para la comisión de los hechos. Entonces, en ese sentido, el juez tiene la atribución de conocer, en este caso, todo aquel reconocimiento y restablecimiento de los derechos de un niño, y de esa manera también tiene como atribuciones representarte legalmente. En el caso de la Procuraduría General de la Nación, tiene como atribuciones la Procuraduría General de la Nación representar legalmente a aquellos niños y niñas o adolescentes que carecen de una representación a través de una patria potestad, de la representación de un padre o específicamente de una persona que tenga un abrigo y o que tenga la parte de una tutela específicamente de esa parte de una niñez y adolescencia. Dirigir de oficio o a requerimiento de parte del juez competente una investigación en los casos de niñez y adolescencia amenazada o violada en todos estos procesos que hemos mencionado, y también los derechos que se tengan en la protección y el afecto específicamente que debe tener como mínimo la Procuraduría de Niñez y Adolescencia. En ese sentido, también tenemos otras atribuciones: presentar las denuncias correspondientes ante acaecimientos de condiciones que hemos visto en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia ante el Ministerio Público, que tendrá una fiscalía especializada para poder conocer aquellos hechos que puedan ser constitutivos de delito en contra de la niñez. Asimismo, evacuar audiencias o emitir opiniones jurídicas en todos los procesos judiciales que se tengan de conocimiento del sistema de protección, y de esa manera tomar en consideración todas aquella retribución de los derechos y recomendar así y solicitar medidas de protección. Y de esa manera en pro de la niñez y la adolescencia. Atribuciones que corresponden específicamente al Ministerio Público a través de la Fiscalía Especializada de Niñez y Adolescencia, adolescentes en conflicto con la ley penal, la investigación de todos aquellos hechos contrarios a la ley penal y que puedan constituir un delito en contra de esa niñez y adolescencia. De esa manera lo encontramos en el artículo 108 de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Artículo 109 de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia: las medidas de protección para la niñez y la adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos son aplicables estas medidas de protección a cada uno de los niños, niñas y adolescentes, y les será aplicado siempre que los derechos reconocidos de esta ley, hace referencia en el artículo 109, esté amenazada o esté violada en esta parte, y todos aquellos derechos humanos y derechos inherentes a la niñez y la adolescencia que ya hemos hecho referencia en anteriores videos. En el artículo 110 hace mención de que las medidas específicas de protección de la niñez y la adolescencia, específica con lo que corresponde a la adolescencia, padres y responsables, la adopción y sustitución de medidas
y las medidas previstas en esta sección podrán adoptarse separada o conjuntamente si así el juzgador lo estima necesario para ser sustituidas en cualquier tiempo. Pueden ser sustituidas todas las medidas de protección que estaremos viendo en breve. En el artículo 111 hace referencia a la aplicación de las medidas y estas medidas se tendrá en cuenta la necesidad del afectado, y el afectado, el sujeto específicamente, es el niño o adolescente, prevaleciendo todas aquellas condiciones que tengan por objeto el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios. O sea, que hay que hacer un énfasis importante, porque el artículo 111 hace referencia de que se debe de tener como objeto ese fortalecimiento de esos vínculos familiares y comunitarios. Y como anteriormente hemos podido ver, el principio de familia y el principio de interés superior del niño hace referencia de que todos esos derechos que conlleven a una vida saludable del niño, tanto moral, social, espiritual, y que él tenga ese desarrollo específico y que ese catálogo de derechos que hace mención el interés superior del niño debe de ser tutelado y protegido por cada una de las personas que participan en un sistema de protección, observándose el respeto a la identidad personal y cultural. Y en ese sentido, el artículo 111 hace referencia de las medidas, hace referencia de una amonestación verbal o escrita a los responsables de la violación o amenaza del derecho humano del niño o adolescente. La declaración de responsabilidad de los padres, tutores o responsables, la remisión de familia a programas oficiales o comunitarios del auxilio, orientación, apoyo y seguimiento temporal, ejemplo, escuela para padres, ordenar la matrícula de niños o adolescentes en establecimientos oficiales de enseñanza y observar su asistencia y aprovechamiento a esa educación de que es un derecho humano que le corresponde al niño o adolescente. Dentro de otras medidas que se tienen en el artículo 111, ordenar un tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico en régimen de internamiento en hospital o tratamiento ambulatorio, ordenar a los padres, tutores o responsables su inclusión en programas sociales comunitarios de auxilio que impliquen específicamente esa orientación, tratamiento y rehabilitación de cualquier desviación de conductas y problemas de alcoholismo o drogadicción que conlleven un riesgo al niño adolescente en esa parte específicamente de protección. La colocación provisional del niño adolescente en una entidad pública o privada conforme a las circunstancias particulares del caso, y en el caso de cometido para el adulto, certificarlo conducente específicamente a un juzgado correspondiente. Y se debe de estimar la colocación provisional. Esta debe de tomarse en cuenta siempre de que debe de estimarse y agotarse los recursos necesarios para la colocación en familia biológica o en familia ampliada o incluso en la comunitaria, pero siempre de que se tome en consideración que el último lugar en el que un niño adolescente debe de estar es en un hogar abrigante para el sistema de protección. Siempre debe de considerarse previo a esto de que se le debe de tutelar el derecho a esa niñez y la adolescencia. El retiro del agresor o la separación de la víctima del hogar. En caso de maltrato o abuso sexual realizado por padres o responsables, la autoridad competente podrá determinar como medida cautelar el retiro del presunto agresor del hogar o la separación de la víctima de su núcleo familiar según las circunstancias de cada uno de los casos. Esta parte del abuso sexual, de la violación, de la parte de todo lo que conlleva esa parte de pornografía, todo lo que conlleva delitos cometidos en contra de niños y adolescentes, esa separación específica de lo que corresponde al hogar agresor. Tenemos acá los derechos y garantías fundamentales en el proceso de la niñez y la adolescencia amenazada o violada en sus derechos. Ser escuchado en su idioma en todas las etapas del proceso y que su opinión y versiones sean tomadas en cuenta y consideradas en la resolución que dicta el juzgado, debiendo en su caso estar presente un intérprete. Si nosotros tenemos a un niño o adolescente que tenga alguna discapacidad, debe de estar un intérprete. Si existe un niño o adolescente que no hable el idioma español y hable cualquier otro de los idiomas de la República de Guatemala o un idioma extranjero, debe de existir
esa valoración y respeto de derechos y garantías de la niñez y la adolescencia al ser escuchado en su idioma materno. No ser abrigado en instituciones públicas o privadas, sino mediante declaración de autoridad competente previo a agotar las demás opciones de colocación que hice referencia anteriormente, de que hacía mención en el artículo 111, 112, hace referencia específicamente en esa condición. Asimismo, no podrán bajo ninguna circunstancia ser internados en instituciones destinadas a adolescentes en conflicto con la ley penal, incurriendo en responsabilidad a los funcionarios que cumplieren estas disposiciones o incumplieren estas disposiciones, tal y como hace referencia el artículo 116, que no se debe de dar el abrigo en los casos específicamente de lugares que van destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal. Asistir a audiencias judiciales programadas acompañadas con un trabajador social, un psicólogo, una psicóloga, en cualquier otro profesional similar. Recibir información clara y precisa en su idioma materno sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollan a través del proceso de protección, y que todo procedimiento sea desarrollado sin demora alguna en base a ese principio de celeridad en todas las actuaciones que conlleva el derecho de la niñez y la adolescencia, y la justificación y determinación de la medida de protección ordenada. En la resolución en la que se determine la medida de protección, el juez le deberá explicar de acuerdo a su edad y madurez el motivo por el cual le fue asignada esta medida, representando siempre en esta parte de que se le debe de comunicar al niño o adolescente de una manera clara el motivo de las actuaciones que se están ventilando en este proceso de protección. Una jurisdicción especializada, la discreción y la reserva de las actuaciones, tener y seleccionar un intérprete cuando fuera el caso, no ser separado de sus padres o responsables contra la voluntad de estos. Y acá hago específicamente una manifestación muy puntual. El artículo 116 hace referencia de que el niño, niña o adolescente no debe de ser separado de sus padres o responsables contra su voluntad, a excepción de cuando el juez determine que previa investigación de los antecedentes de tal separación sea necesaria y que el interés superior del niño, en caso de este, sea objeto de maltrato o un descuido, o que esté vulnerado en su derecho específicamente. Necesario el interés superior del niño en caso que esto sea objeto de maltrato o descuido, y evitar que sea revictimizado al confrontarse con su agresor en cualquier etapa del proceso. Y por eso es de que nosotros, cuando llevamos a cabo audiencias de niñez y adolescencia, encontramos en el proceso de niñez y adolescencia, enmarcando específicamente que debe de evitarse esa revictimización y la confrontación, se encuentra un área lúdica en el cual una persona, un psicólogo, una psicóloga tendrá esa intervención con el niño o adolescente, y tendrá ese abordaje específicamente. A través de un circuito cerrado se pueden observar todas y cada una de las actuaciones. Ese es el sentido de no revictimizar y no tener esa confrontación directa, y que el niño se sienta en un lugar adecuado para poder manifestar y exteriorizar todas aquellas conductas, acciones sin ningún tipo de coacción por parte de un adulto. ¿Cómo se inicia el proceso de sistema de protección o el apartado específicamente de las medidas de protección? En el artículo 117 de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, el proceso judicial puede iniciarse por medio de las juntas municipales de protección de la niñez o por medio del juzgado de paz. Es una de las condiciones. Y cuando nosotros vemos en este apartado, por medio de las juntas municipales, debemos de tomar en consideración de que el seno de la familia, tomando en cuenta la parte de la circunscripción en la que residen, también el municipio conlleva ciertas garantías o requisitos, y asimismo de oficio o por denuncia presentada por cualquier persona o autoridad. Esos son los presupuestos, cómo se inicia el proceso. Y dejo acá una infografía para que ustedes puedan
buscar un poco más de todos esos, esa parte específicamente de las juntas municipales de protección y cómo se conllevan específicamente cada uno de ellos en el sistema de protección de niñez y la adolescencia. Dejo el link para que ustedes puedan tener esta parte de la infografía para que puedan tomar una descripción específicamente cómo el municipio integra la familia y ese sistema de idoneidad de la cultura o pertinencia cultural puede acoger a esa niñez y adolescencia y cómo se da esa manifestación en la protección de a través de los municipios. Medidas cautelares. Recibiendo el expediente, el juez de niñez y la adolescencia deberá dictar inmediatamente las medidas cautelares que correspondan previstas en el artículo 111, 112, 114 y 115 de la Ley de Protección de Niñez y la Adolescencia y señalará día y hora para la audiencia de conocimiento de hechos por qué se da el motivo del conocimiento específicamente y que deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes, debiendo ser notificada a las partes por lo menos con 3 días de antelación para la audiencia de conocimiento de hechos. ¿Qué sucederá en la audiencia de conocimiento de hechos? Artículo 119. En el artículo 119 nosotros encontraremos la audiencia de conocimiento de hechos y el día y hora señalado para la audiencia, el juez procederá de la siguiente forma. Determinará si se encuentra presentes los sujetos procesales. Instruirá en el idioma materno al niño, niña o adolescente sobre la importancia y el significado de la audiencia cuando se trate de asuntos que puedan causarle perjuicio psicológico. El juez dispondrá del retiro transitorio de la misma. En la audiencia de conocimiento de hechos también se oirá en su orden al niño, niña o adolescente, al representante de la Procuraduría General de la Nación, al representante de otras instituciones, a terceros involucrados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, maestros, testigos que tengan conocimiento del hecho y que tengan esa pertinencia del conocimiento del motivo por el cual se inicia ese sistema de protección. A los padres, a los tutores, a los encargados y a los responsables, y en caso de ausencia injustificada, las personas citadas a la audiencia, se certificará lo conducente a un juez del orden penal, determinando específicamente el incumplimiento de la injustificada participación y en este caso específicamente si existe un delito que tenga que ser puesto de conocimiento ante el juez competente. Y de esa manera, habiéndose oído a las partes y según la gravedad del caso, el juez propondrá una solución definitiva y en caso esta no ser aceptada por las partes, se suspende la audiencia y la cual deberá de continuar dentro de un plazo no mayor a 30 días para el efecto. Las partes darán por notificadas y si hubiere una notificación de una persona entre los 3 días siguientes, se debe de realizar si en algún dado caso existe una suspensión. En esa audiencia de conocimiento de hecho, si se prorroga la audiencia, el juez deberá revocar o confirmar o modificar las medidas cautelares dictadas con anterioridad si en algún dado caso un juez de paz ha conocido a prevención o este mismo ha dictado medidas de protección y que sea necesaria una modificación, una confirmación o una revocación de estas medidas, como bien lo hemos hecho referencia anteriormente. Determinará si se encuentra presente a las partes, instruirá en el idioma materno, como bien se ha hecho referencia, en perjuicio que éste no se le vulneren sus derechos y que sea acompañado de un psicólogo. El juez podrá designar específicamente el retiro del niño. En el artículo 120, en cualquier momento del proceso, el juez de oficio o a petición de parte ordenará a la Procuraduría General de la Nación realizar todas aquellas diligencias que permitan recabar información necesaria para resolver el caso que se tenga que ventilar o que se esté ventilando específicamente dentro del proceso de protección. Tomando en consideración para esta audiencia, la Procuraduría General de la Nación, a fin de proporcionar que el juez tenga esa información requerida, realizará la solicitud, entre otras condiciones, un estudio sobre la situación socioeconómica familiar del niño, niño o adolescente, información de los médicos y psicólogos y los padres y los tutores o los responsables, requerir a cualquier otra institución o persona involucrada cualquier otra información que contribuya a restablecer el derecho de ese niño, niña o adolescente que se le ha visto afectado.
En el artículo 122 hace referencia del ofrecimiento de los medios de prueba. La proposición de estos medios de prueba se debe de realizar 5 días antes de la continuación de audiencia. Las partes y el representante de la Procuraduría General de la Nación deberán presentar ante el juez un informe de los medios de prueba recabados que se aportarán en la audiencia definitiva. En esta diligencia, las partes podrán proponer los medios de prueba siguientes. Tenemos como medios de prueba, dentro del ofrecimiento de los medios de prueba, la declaración de partes, la declaración de testigos, el dictamen de expertos y el reconocimiento judicial, el reconocimiento de documentos y los medios científicos de prueba. Son parte que el artículo 122 de la Ley de Protección Integral de Niñez se refiere, de niñez y adolescencia refiere de que pueden ser aportados como medios de prueba. Cuando nosotros tenemos acá artículo 123 de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, se tiene la audiencia definitiva. El día y hora señalado para recabar la información y específicamente la continuación de la audiencia, el juez procederá de la siguiente forma. Determinará si se encuentran presentes cada una de las partes inmersas en el proceso, oirá en su orden al niño o adolescente en su idioma materno acompañado por un experto, específicamente un psicólogo o una trabajadora social. Posteriormente, a la Procuraduría General de la Nación, a los representantes de otras instituciones, terceros involucrados, a los profesionales que tengan conocimiento del caso, testigo y por último a los padres, tutores o responsables. Una vez recibida la prueba, el juez declarará finalizada la audiencia. Y en esta audiencia definitiva, inmediatamente después que el juez dictare la sentencia valorada en la prueba en base a la sana crítica que el juez de niñez y adolescencia ostenta, en la misma se pronunciará y declarará si los derechos del niño o adolescente se encuentran amenazados o violados y la forma en la que pudo haber sido violado o que ha amenazado el derecho de la niñez y la adolescencia y cómo deberán ser restituidos. En esa misma confirmará o revocará la medida cautelar decretada. Si por la complejidad del asunto o a lo avanzado de la hora, únicamente se tomará en consideración de que la redacción de la sentencia se tendrá un pronunciamiento posterior dentro de los 3 días siguientes y únicamente se deberá mencionar lo relativo a la sentencia y de esta manera, de una forma sintética, los fundamentos a su decisión. De esa manera, el pronunciamiento de la parte resolutiva que el juez emane dentro de esto y el presupuesto jurídico. Se dictará la sentencia y debe de llenar los requisitos que establece la ley del organismo judicial. En caso de que la declaración fuera positiva, el juez deberá A. Fijar un plazo perentorio en el cual debe de restituirse los derechos violados. Vencido el plazo sin que se haya cumplido con la obligación, se certificará lo conducente al Ministerio Público para los efectos de la acción penal. Y en el caso específicamente de la ejecución de la sentencia, el artículo 124 de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia refiere que el juez que dictó la resolución final será el encargado de velar por el cumplimiento para el efecto y solicitará los informes cada 2 meses a donde corresponde a la Procuraduría General de la Nación. En muchos de los casos corresponde específicamente a estos informes sobre el cumplimiento de las medidas acordadas para la protección de la niñez y la adolescencia y estas constataciones que debe de realizar Procuraduría General de la Nación. Ante la sentencia que ha sido emanada por un juez de niñez y adolescencia, el artículo 125 y el artículo 131 de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia refiere que los recursos admisibles para este tipo de proceso son el recurso de revisión, revocatoria y el de apelación, parte específicamente de lo que corresponde al sistema de protección. De esa manera, nosotros tenemos y hemos llevado a cabo en este apartado número 2 de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia cada una de las instancias de lo que corresponde a ese sistema de protección hasta llegar a la parte resolutiva y aquellos mecanismos de impugnación que pueden ser específicamente como métodos de impugnación para la resolución judicial de ese sistema de protección de niñez y adolescencia que está siendo amenazado o violado en sus derechos. Estimados juristas,
estudiosos del derecho. Para mí ha sido un gusto poder participar con ustedes en esta parte número 2 de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Nos vemos en una próxima.